Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarte en este viernes, ya listo para el fin de semana, ya para descansar, ya para relajarnos, semana dura de mucho trabajo, de mucha actividad. Bueno, espero que te pases súper bien este fin de semana y que la semana haya sido lo más provechosa para ti. Quiero en primer lugar agradecerte porque bueno, poco a poco vamos teniendo más suscriptores. Quiero recordarte que si los contenidos que estoy subiendo te gustan, son de tu agrado, te suscribas, le des a la campanita, regálame un like o regálame un dislike, regálame tus comentarios, por favor. Para mí es muy importante para poder enriquecer el canal con los temas que a ti te gustan, que a ti te parecen interesantes, de los cuales quieres saber un poco más. Esa es la parte que verdaderamente nutre al canal y es la parte que verdaderamente me motiva para poder seguir en esta tarea que me he dado para poder platicar con ustedes y difundir de temas que son de gran interés para toda la población, para toda la gente. Y en esta ocasión quisiera platicar contigo porque fíjate que justamente antier me invitaron a una serie de pláticas, a una serie de sesiones a través de plataformas digitales, pero con pacientes, con pacientes. Y es bien interesante cuando tú escuchas al actor final, que es el paciente, dentro de la parte de la medicina, cuando él te expresas sus inquietudes, sus ideas, sus conceptos. Es muy interesante, pero a la vez es muy triste, y te voy a decir por qué. Porque te das cuenta, el nivel de educación médica que tenemos a nivel pacientes, a nivel población, es muy pobre, particularmente en diabetes, pero me atrevería a decir que prácticamente en todas las enfermedades, la educación que tiene el paciente sobre las mismas es muy pobre. ¿Y por qué es alarmante esto? Porque bueno, aunque yo tenga los mejores fármacos, las mayores innovaciones, la mejor tecnología diagnóstica, los mejores planes de alimentación y de salud integral, las mejores insulinas, etcétera, mientras el paciente no entienda qué tipo de enfermedad tiene, cómo evoluciona y cómo poder vivir día a día con ella, el esfuerzo, insisto, es prácticamente estéril, por mejor que sea la parte terapéutica. Si el paciente no tiene una base sólida de educación médica, es muy difícil. Y quiero comentarte porque justamente en esa sesión surgieron varios comentarios que te los quiero compartir, porque seguramente son cosas que también has escuchado en tu casa o con los amigos de los amigos. Bueno, primeramente déjame decirte, para ti que no eres médico, algunas cosas muy puntuales sobre la diabetes mellitus. La diabetes mellitus es una enfermedad metabólica que se caracteriza por una elevación crónica, sostenida y recurrente del azúcar en sangre, lo que en muchos lugares vas a encontrar como glucemia. Bueno, cuando el azúcar en sangre está igual o mayor a los 126 miligramos por cada 100 mililitros de sangre en una muestra al azar y luego repetida, podemos decir que el paciente tiene diabetes mellitus. Ahora, en términos generales podemos decir que la diabetes se divide en dos grandes grupos, la 1 y la 2. La 1 es una diabetes que antes se presentaba prácticamente de manera inequívoca en los pacientes muy jóvenes y casi siempre se caracterizaba porque el paciente era muy delgado y requería insulina sí o sí desde el inicio del tratamiento. La diabetes mellitus tipo 2 es una enfermedad que se caracterizaba porque ahora ya hay muchos pacientes tipo 2 muy jóvenes por presentarse en sujetos por arriba de los 25 o 30 años de edad. Casi siempre se acompañaban de obesidad. Casi siempre se pueden controlar al inicio de la terapéutica con medicamentos orales y después con insulina. En términos generales te puedo decir que por cada 10 diabéticos, más o menos de 8 a 9 son tipo 2, de 1 a 2 son tipo 1. Pero esto puede ir cambiando a lo largo del tiempo. Y en México déjame comentarte que aproximadamente la prevalencia de pacientes diabéticos es entre el 9 y el 10.5%. Lo grave no son los pacientes que ya sabemos que son diabéticos y en la teoría los podemos o los tendríamos que tener en control, sino que estos pacientes, hay muchos que ya son diabéticos, andan caminando con la calle sin diagnóstico, sin tratamiento, y esos pacientes son los que llegan luego al consultorio o al hospital verdaderamente complicados y son más o menos los mismos que ya son diagnosticados o inclusive el doble, para que tengamos un scope general de lo que es la diabetes. Quiero platicarte en esta sesión tan enriquecedora algunos comentarios que me hacían algunos pacientes al final de la misma a modo de preguntas o de comentarios. Por ejemplo, hubo una señora que me dijo: doctor, yo le quiero preguntar, dice, mi papá es diabético desde hace 8 años. Fíjate bien la contextualización de la pregunta. Mi papá es diabético desde hace más o menos 8 años. No, tu papá se enteró que es diabético hace 8 años. Es decir, cuando le hicieron el diagnóstico por alguna razón,
porque se sintió mal, porque tuvo sintomatología, porque entró a trabajar, porque entró a un club, porque se hizo una promoción de laboratorio, se enteró que era diabético hace 8 años. Pero ese paciente que se entera cuando es diabético en una fecha determinada, hacia atrás tiene una historia cuando menos entre 5 y 10 años ya de alteraciones en la glucosa, con alteraciones importantes en los diferentes órganos o sistemas. Desafortunadamente, la diabetes mellitus es una enfermedad en la cual el paciente ni va a fallecer ni se va a complicar por el azúcar per se. Va a fallecer y se va a complicar por las alteraciones derivadas de ese exceso de azúcar en la sangre sobre los vasos sanguíneos, que son los que llevan la sangre a los tejidos. Es tanta la concentración de azúcar que ese vaso sanguíneo que debería de llevar sangre rica en nutrientes y oxigenada se lastima, se daña, se vuelve disfuncional y no lleva la cantidad suficiente ni en cantidad ni calidad de nutrientes, y entonces órganos como el corazón, el cerebro, el riñón, la retina, las extremidades inferiores se afectan. Entonces, una cosa es cuando te hacen el diagnóstico de diabetes, ahí te enteras, pero ya historia de diabetes traías cuando menos de 5 o 10 años antes, lo cual implica que ya el daño vascular a los órganos que te acabo de decir seguramente ya está establecido, por eso llegan tan complicados los pacientes. Luego me hicieron una pregunta, doctor, mi mamá estaba yendo al médico, le estaba dando sus pastillitas, así dice, pero me la cambiaron a insulina y yo no quiero, porque he escuchado que la insulina deja ciegos a los pacientes. Bueno, lo que ocurre en la gran mayoría de los casos es que cuando decidimos insulinizar a un paciente tipo 2 es porque ya el control metabólico no lo hemos logrado a lo largo del tiempo, o sea, no le hemos podido bajar la glucosa de manera consistente después de muchos años. ¿Qué decidimos para poder evitar estas complicaciones de las cuales te acabo de hablar? Darle insulina. Y en ocasiones coincide que ya es tanto el daño previo que tiene el paciente, particularmente en la retina o el cristalino, que cuando le aplicamos insulina, el paciente ya está desarrollando lo que se llama oftalmopatía diabética, es decir, daño en la retina, retinopatía diabética, y daño en el cristalino. Entonces la gente asocia, mi papá o mi mamá o mi familiar estaban bien, cuando le dieron la insulina se empezó a quedar ciego. No, coincidió que ya había pasado tanto tiempo de mal control, tanto que se decidió darle insulina, tanto que ya estaba dañada la retina y o el cristalino, pero la insulina no deja ciegos a los pacientes. Si eso fuera, todos los pacientes o todos los seres humanos secretamos insulina. Esto querría decir que todos deberíamos de estar ciegos. Y déjame que te cuente que las insulinas que hay hoy día son insulinas que por diferentes procesos biotecnológicos las podemos hacer iguales a la insulina humana. O sea, tomamos como molde la insulina humana y la hacemos igual. Entonces, la insulina no deja ciego, no deja ciego. Me preguntaban también a partir de cuánto se diagnostica la diabetes, porque siempre ocurre que la comadre o la vecina del 4 le dice que si no tiene arriba de 200 o no tiene arriba de 160 no es diabético. La cifra con la cual hoy estamos diagnosticando diabetes mellitus en un paciente es cuando el paciente tiene 126 miligramos por cada 100 mililitros de sangre de azúcar. 126 o más en una o dos determinaciones seguidas es diagnóstico de diabetes. Entonces no te esperes a tener 140 o no te esperes a tener 200. Tienes o no tienes diabetes a partir de 126. Esa es la cifra de diagnóstico. Y hay otras cifras para control. Una vez que el paciente es diagnosticado y es medicado, lo tenemos que ir controlando. Vale la pena decir que no hay buen control o mal control. El paciente está controlado o no está controlado. Si no está controlado, el paciente tarde o temprano va a desarrollar más rápidamente el daño a los órganos que te acabo de decir y seguramente va a fallecer antes. Y casi siempre fallecen de infarto agudo al miocardio, de enfermedad vascular cerebral, los famosos derrames, o de insuficiencia renal, o bien se le corta una pierna porque tiene arteriopatía periférica, daño en las arterias de los miembros inferiores. Entonces, son las cifras con las que más o menos podemos jugar. Luego me preguntaban que qué tan cierto era, por ejemplo, que el té de ruda o que comer grandes cantidades de nopal o algunas gotitas que algún médico le dio al primo de un amigo, del tío, del abuelito, de un sobrino que yo conocí, eran buenas para la diabetes mellitus. A ver, actualmente todos los tratamientos para cualquier patología y particularmente para la diabetes mellitus son medicamentos que llevan cuando menos unos 10 años de investigación. Es decir, para que tú tengas una idea, si el año que viene va a salir un tratamiento nuevo para diabetes mellitus 2022, ese medicamento se empezó a estudiar clínicamente
por ahí del 2012, 2013, y en promedio son entre 1.5 hasta 2.6 millones de dólares lo que se gasta la investigación en medicamentos, por ejemplo, para este tipo de enfermedades. Entonces, evidentemente, creo que es muy arriesgado, muy aventurado y prácticamente inadecuado decir que un paciente se puede manejar con remedios naturistas. El paciente se tiene que manejar de manera seria, vista por un profesional de la salud que sepa de diabetes mellitus. No requiere ser un endocrinólogo. El endocrinólogo yo creo que es para aquellos casos donde el médico general de primer contacto no lo puede manejar adecuadamente, pero es con medicamentos. Es con medicamentos, es con un plan alimentario que antes se llamaba dieta, y es con un plan de ejercicio, y es con medidas generales. Y recordar que el paciente diabético casi siempre va a tener asociado, además de la diabetes mellitus, va a tener diabetes más hipertensión, diabetes más alguna alteración en el colesterol, diabetes más ácido úrico y diabetes más obesidad. O incluso a veces confluyen 3, 4 o 5 factores en el mismo paciente y entonces el paciente ya no tiene diabetes, ahora tiene algo que se llama síndrome cardiometabólico y entonces el tratamiento es más complicado y el pronóstico es más sombrío. Y si no, tú simplemente recuerda entre tus familiares, entre los amigos, quien a pesar de tener diabetes también tiene hipertensión, también tiene obesidad. Entonces pareciera ser una farmacia lo que ese paciente toma, pero es necesario. Porque de otra manera, si de por sí la diabetes va a dañar los vasos sanguíneos de los órganos que te acabo de decir, pues imagínate si aparte de diabetes tiene hipertensión o aparte de diabetes tiene colesterol elevado. Entonces es bien importante que esto lo consideremos porque yo te puedo asegurar que casi seguro en tu casa o en tu círculo cercano hay alguien que tiene diabetes mellitus. ¿Ok? Y por último, para no hacerlo muy largo, me hablaban de las complicaciones. Bueno, el paciente diabético, ¿de qué se complica y desafortunadamente después de qué se muere? Yo siempre he dicho, y tal vez sea una cosa un poco rara, pero el paciente diabético ni se complica ni se muere por dulce. El paciente diabético se complica y se muere porque desarrolla este exceso de azúcar crónico, desarrolla un daño en los vasos sanguíneos, particularmente en las arterias que son las que llevan la sangre del corazón a los tejidos, hace que estos vasos se vuelvan disfuncionales, se vayan cerrando, no funcionen adecuadamente y no lleven una adecuada cantidad de sangre a los tejidos. Entonces, ¿de qué se va a complicar o de qué se va a morir un paciente diabético? Bueno, se va a morir o se va a complicar de un derrame cerebral, es decir, de una enfermedad vascular cerebral, de un infarto agudo del miocardio, de insuficiencia renal o lo van a terminar amputando por arteriopatía periférica. Entonces, el daño de la diabetes por el cual causa tantas complicaciones y una altísima mortalidad es el daño a los vasos sanguíneos de los principales órganos, aparatos y sistemas. Lo quise comentar porque, vaya, yo soy un médico que lleva muchísimos años en esta parte del estudio de las enfermedades cardiometabólicas, particularmente diabetes, hipertensión, obesidad y dislipidemia. Pero te lo quise compartir a ti porque si tú ayer no tuviste la oportunidad de estar en esta sesión con pacientes, te lo quise compartir para ti y dejártelo de tarea porque seguramente en tu casa o con alguien que tú conoces y amas, has escuchado este tipo de preguntas o seguramente hay alguien diabético en tu casa y te quiero invitar a que consideres esto y hagas, permitas, facilites, incites a que tus familiares o tus amigos se traten y se cuiden de manera adecuada. Cuídate mucho, por favor. Si tienes algún comentario, alguna pregunta, con todo gusto te la respondo. Por favor, déjame tus comentarios. Dime si tienes alguna duda, alguna pregunta de esto, si quieres conocer algún otro tema. Y bueno, esperemos que la gente que tú conozcas que tenga diabetes mellitus tenga un mejor pronóstico gracias a tu intervención de algo que escuchaste de repente en YouTube. Que tengas un excelente fin de semana. Nos vemos la próxima vez. Cuídate mucho. Dios me los bendice. Y bueno, que todo salga excelente. Gracias. Buenas tardes. Chao. Hasta luego.